Buenas tardes de nuevo. Vamos a ponernos ya hoy serios con el tema de funciones que corresponde a primero de bachillerato. Vamos a empezar a hablar de límites, vamos a continuar hablando de continuidad y más adelante pasaremos al tema de derivadas. Esto nos va a llevar una buena parte del trimestre. Vamos a tomárnoslo con calma y vamos a aprender a hacerlo bien. En primer lugar, hoy vamos a dedicarnos a repasar los conceptos básicos relacionados con límites. Como podéis comprobar, el título del tema no se corresponde. Estos apuntes están adaptados de los de cuarto de ESO. Lo más importante aquí es recordar el lío que tiene el pobre. No es lo mismo dividir 0 entre un número da 0 que dividir número entre 0. Número entre 0 no tiene sentido, o al menos no tiene sentido en los números reales. El juego con las letras os puede servir como pista para acordaros. Bien, empezamos. ¿Y qué es un límite? Podemos hablar de la relación que hay en los límites con conceptos físicos como puede ser la velocidad, pero vamos a quedarnos solo con la idea. Vamos a intentar entender qué es un límite, que no cómo se calcula un límite. Esta idea no va a servirnos para calcular límites, evidentemente, sino para quedarnos con la idea. Bien, centrémonos en una función como esta. Es una función racional y yo me pregunto, ¿qué le ocurre a esta función en 1? Bueno, pues es muy fácil. Cogemos la calculadora, escribimos la función con su x, porque vamos a utilizar muchos valores numéricos. Lo más eficaz que podéis hacer es escribir la función en la calculadora tal como está aquí, sin el igual ni el nombre, solamente la fracción en el numerador x cuadrado menos 1 y en el denominador x menos 1. Esto nos va a dar un montón de cálculos y un montón de errores, porque si yo ahora quiero saber lo que pasa en f de 1, para colocarlo aquí en la tabla, solamente tengo que pulsar la tecla Calc, el número 1, igual, otra vez igual, error cálculo. Error de cálculo. ¿Por qué error de cálculo? Ah, claro, es verdad. Fijémonos en el denominador. Cuando x vale 1, el denominador valdrá 1 menos 1. Por tanto, esto es una división en la que el denominador vale 0. No sabemos hacerla. Si recordamos el concepto de dominio del que hablábamos rápidamente en la clase anterior, vemos que al anularse el denominador en 1, 1 no está en el dominio, es decir, la función no está definida en 1. Bien, vale, pues la función no está definida en 1. ¿Y qué ocurre en valores cercanos a 1? Valores de x que estén tan cerca de 1 como nosotros queramos. Yo aquí he escogido unos cuantos valores donde la característica principal de estos valores es que cada vez van estando más cercanos a 1. Por un lado y por el otro. Escogido estos, podríamos haber cogido más 9 en el 0,999 o más ceros en el 1,001. Así que vamos a ir usando la calculadora. Para eso hemos utilizado el calc y lo hemos escrito con X. ¿Cómo salimos del error de cálculo? Porque al pulsar la tecla C, como nos indica la calculadora, parece que se ha borrado todo. Pulsad en las teclas de flecha de los cursores, pulsad la flecha a la derecha y volvéis a encontraros la expresión escrita. Si la habéis perdido, no os preocupéis, volved a escribirla. Pausad un momento el vídeo. Bien, pulsamos ahora calc 0,5 para calcular el valor numérico. Dos iguales y obtenemos 3 medios. 3 medios es 1
0,5. Lo voy a escribir en formato decimal, pese a que sabéis que no me gustan nada, para hacer algo con él dentro de un momentito. Vamos a seguir evaluando en 0,9, obtenemos 1,9, en 0,99 obtenemos 1,99, en 0,999 obtenemos 1,999. Lo mismo por el otro lado. Empezamos evaluando en 1,5, obtenemos 2,5, en 1,1 obtenemos 2,1, en 1,01 obtenemos 2,01 y en 1,001 obtenemos 2,001. Si yo ahora ocultara el problema que tengo en 1 y os preguntara ¿qué ocurre en los valores de f de x cuando los valores de x se acercan a 1? ¿No parece que estos valores se acercan por los dos lados tanto como queramos al número 2? Efectivamente, parece que los valores de x se acercan tanto como queramos al número 2, pero a ver, entonces f de 1 debería valer 2. No, no es el mismo concepto. F de 1 se llama valor numérico. Es lo que ocurre cuando sustituimos la x por el número. Un límite es lo que le ocurre a la función cuando los valores de x se acercan a 1 tanto como queramos, pero sin llegar nunca a 1. Al lado de 1, tan cerca de 1 como queramos, pero sin llegar a valer nunca 1. Repito que así no haremos los límites. Esto nos sirve solamente para el concepto. ¿De acuerdo? Continuamos entonces y nos ponemos un poquito más serios. En el cuadro amarillo se lee que esta expresión leída límite cuando x tiende hacia a de f de x repito, límite cuando x tiende hacia de f de x. Bien, pues decimos que el límite cuando x tiende hacia de f de x es b si para valores próximos al número a los valores de f de x se aproximan a b. Dos detalles importantes. Valores próximos a sin llegar a a y los valores de x se aproximan al número b. Pueden alcanzar el número b o no. Eso es irrelevante. Se aproximan o lo alcanzan. Para poder determinar el límite de una función, no es necesario lo que ocurre en a. Lo importante es lo que ocurre cerca de a. En el ejemplo de antes, la función que hemos estado trabajando era esta.
de nuestros cálculos no muy rigurosos, parece que deberíamos poder escribir esto de aquí. Límite cuando x tiende hacia a de x cuadrado menos 1 partido por x más 1 es igual a 2. ¿Qué pasa en 1? No lo sabemos. Pero cerca de 1 la función está muy cerca de 2. Avanzamos un poco más. Vamos a dedicar unos momentos a hablar sobre el concepto de infinito. Infinito no es un número, o al menos no es un número real. Infinito es un concepto que representa una cantidad mayor que cualquier número real. Esto, otra broma de los Simpson, es un número enorme. Sí, ya sé que parece mucho el nombre de un buscador, es cierto. De hecho, el nombre del buscador se basa en un concepto matemático que copian aquí los Simpson. Más grandes que esto todavía son los números de Graham, números cuyo tamaño es tan grande que no son imaginables para escribirlos con todas sus cifras. Representamos con el símbolo de infinito a algo que sea mayor que cualquier número real. E insistimos en que infinito no es un número, o al menos no es un número real, y por tanto no se comportará como tal y hará cosas extrañas. Antes de progresar, vamos a dar nombre a unos conceptos que nos van a aparecer frecuentemente relacionados con los límites, que son el concepto de límite infinito. Utilizad la calculadora para, usando esta tabla, intentar estimar este límite, es decir, escribid 1 partido por x cuadrado en la calculadora y usando la tecla de calc muchas veces rellenad los valores de estas casillas. Cuatro, 100, 10.000. Por el otro lado, 4, 100, 10.000. Parece que al acercarnos hacia cero, los valores de la función crecen tanto como queramos. Se hacen tan grandes como nosotros queramos. En este caso, escribiremos que el límite de la función es infinito, representando eso, representando que al acercarnos hacia cero, los valores de la función crecen sin tope. Pero, ¿eso significa que 1 entre 0 da infinito? No. 1 entre 0, el valor numérico sigue sin estar definido. Pero en un contexto de límites, cuando x se acerque hacia 0, 1 partido por 0 crece tanto como queramos. Y eso lo expresamos utilizando esta escritura. El límite es igual a infinito.
Siguiente concepto relativo con el anterior. Límite cuando x tiende a infinito. Ahora es el valor de x el que se va haciendo arbitrariamente grande. Utilizamos esta función en este momento. Con la calculadora vamos rellenando la tabla. 2,1 2,01 2,001 2,0001. Este número es 1.000.000, un 1 seguido de 6 ceros. Dos coma cero 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 1. No podemos sustituir la x por infinito, no tiene sentido aritmético hacer esta cuenta sustituyendo la x por infinito porque infinito no es un número, pero cuando los valores de x crecen tanto como queramos, los valores de la función se van aproximando cada vez más a 2. Pues esto lo vamos a escribir así. Límite cuando x tiende a infinito, es decir, cuando los valores de x se hacen muy grandes, de esta función es 2. Cuanto más grande sea el valor de x, más cerca de 2 estará la función. Combinando ambos conceptos, límites infinitos y límites en el infinito, tenemos los límites infinitos en el infinito, es decir, funciones en los que cuando los valores de x se hacen tan grandes como queramos, los valores de la función se hacen tan grandes como queramos. Os dejo a vosotros completar esta tabla y ver cómo cuanto más crecen los valores de x, más crecen los valores de f de x aparentemente sin límite. Para terminar la clase teórica de hoy, vamos a responder a las preguntas de la actividad de ayer. En realidad, las primeras preguntas son simplemente unas preguntas de comprensión lectora, bueno, o de comprensión oral, pero en inglés. Las respuestas las tenemos todas en el vídeo. ¿Cómo pudo el recepcionista alojar al primer huésped si no había ninguna habitación para él? Pues sencillo. El vídeo nos propone que el huésped se vaya a la primera habitación y le diga a la persona que allí haya que se cambie a la siguiente. Como estará ocupada, esta a su vez tiene que cambiarse a la siguiente y así consecutivamente. El huésped que estaba en la habitación número 1 se va a la 2, el que estaba en la 2 se va a la 3, el de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5, etc. Ningún huésped queda sin habitación, porque una de las propiedades de los números naturales es que todos los números tienen un siguiente, no hay un último número natural. La primera queda vacía y alojamos al huésped. ¿Cómo pudo el recepcionista alojar a los infinitos nuevos huéspedes? El vídeo nos plantea una solución similar en la que en vez de ir moviendo a todas las personas infinitas veces, movemos a las personas multiplicando su número de habitación por 2. Así, se pide a la persona de la habitación número 1 que se vaya a la habitación número 2, a la persona de la habitación número 2 que se vaya a la 4,
a la de la número 3, que pase a la 6, la 4 pasará a la 8, la 5 a la 10, etc. De esta manera, solo quedan ocupadas las habitaciones pares y tenemos todas las habitaciones impares vacías que iremos asignando a los huéspedes por orden de llegada, el primero a la 1, el segundo a la 3, etc. Vale, entonces, si tenemos infinitas habitaciones con infinitos huéspedes y llegan 7 nuevos huéspedes, infinitos huéspedes que teníamos más 7 nuevos que nos llegan, caben en las habitaciones del hotel. Parece que infinito más 7 debería dar infinito. Lo mismo, si hubiéramos repetido el proceso de la pregunta 2, multiplicando las habitaciones en vez de por 2 por 5, hubiéramos dejado hueco en nuestro hotel para 5 veces el número de huéspedes que tenían. Por tanto, es como si 5 por infinito coincidiera con infinito. Un momento. Si infinito más 1 es igual a infinito y yo este 1 lo paso al otro lado, infinito sería igual a infinito menos 1. Y lo mismo con la multiplicación y la división. Si 2 por infinito es infinito, pasando el 2 al otro lado dividiendo, infinito medios debería ser infinito. Esto parece atentar contra la lógica, pero os dije al principio del vídeo que infinito no es un número o no es un número real y por tanto no se comporta como un número normal. Para la pregunta 4 tenemos diferentes posibilidades. Yo os voy a dar una y la que tengáis vosotros debería ser similar a esta idea. 1 partido por infinito no puede tener un significado como número real. 1 partido por infinito con habitaciones parece complejo. La idea que se me ocurre es que para vuestro próximo cumpleaños vais a poder disponer de una única tarta. Si a vuestro cumpleaños invitáis a 2 amigos, podréis comer media tarta. Si en el cumpleaños, en vez de ser 2 amigos, sois 5 amigos, podréis comer un quinto de tarta. Si en vuestro cumpleaños estáis todo el colegio, podréis comer una milésima parte de tarta. Pero una milésima parte de una tarta es un trozo muy pequeñito. ¿Y si seguimos invitando a gente? Ahora ya sí que el trozo es cada vez más pequeñito. No parece como si cuando los valores de x crecen tanto como queramos, los valores de 1 partido por x tienen que ser cercanos a 0. Bien, pues esa va a ser mi respuesta. 0 es el valor que yo le voy a dar al límite, es decir, 1 partido por infinito va a ser 0, y la metáfora similar a la que tenemos. A partir de esta idea, o de la idea del 2 por infinito, y aunque parezca totalmente contrario a la intuición, en la quinta pregunta
tiene por respuesta verdadero. Pero Pablo, si hay infinitos números reales, si hay infinitos números naturales, la cantidad de números enteros será el doble, porque están los positivos y los negativos. Sí, pero acabamos de estar razonando que infinito y 2 por infinito es la misma cantidad, ¿cierto? Ánimo. Todo esto veréis como en unos pocos días está controlado. ¿Cansados? Como la explicación de hoy ha sido un poquito larga, la tarea va a ser muy corta. Vamos a intentar traducir todo esto que yo he dicho teóricamente a su versión gráfica. En la página 201 de vuestro libro de texto tenéis el ejercicio 16, que tenéis representada una función. Nos piden calcular, en primer lugar, f de a, es decir, sustituimos en la gráfica de la función la x por la a y vemos a ver dónde estaría f de a. Aparentemente es el 2. Es eso lo que voy a contestar. F de a es igual a 2. Ahora por f de b. B está aquí. F de b va a ser 0. Y C, que está aquí, porque hay un hueco. Ese hueco significa que ese punto no está. Fijaros bien en esta zona de aquí. F de b he usado este valor, que no este. Cuando veamos un puntito relleno, como es este de aquí, significa que ese sí es un punto de la gráfica. Cuando veamos un puntito hueco, significa que ese punto le falta a la gráfica. Pero entonces, si este punto falta, f de c no existe, efectivamente. Entonces, ¿qué significa el valor numérico en una gráfica? El valor numérico en una gráfica significa seleccionar el valor de la x en el eje de la x, subir o bajar hasta encontrarnos con la gráfica y en dirección horizontal a izquierda o derecha alcanzar el eje de las y. Esta cruz, que en este caso aparentemente es un 2, sería el valor de f de p. ¿Y los límites? Para poder explicar el concepto de límite lateral, lo mejor es hacerlo desde aquí, desde esta visualización gráfica. Además de el concepto de límite cuando x tiende hacia a de f de x, vamos a añadir dos conceptos extra. Límite cuando x tiende hacia a de f de x y añadimos aquí un menos pequeñito como si fuese unión, y límite cuando x tiende hacia a de f de x y añadimos aquí un más pequeñito, igual que antes como si fuese unión. El límite significa que los valores de x se acercan hacia a, pero se acercan hacia a por ambos lados. El límite lateral significa en escoger una sola de estas flechitas. Así pues, a menos significa izquierda de a. Los negativos en matemáticas siempre están al lado izquierdo. Es decir, cuando yo pida límite cuando x tiende a por la izquierda, me refiero a que
los valores de x se acercan hacia A, pero solo desde este lado. Cuando los valores de x se acercan hacia A desde este lado, los valores de la función se acercan hacia 2. Pues escribimos que este límite vale 2. Y por la derecha, cuando los valores de x se acercan hacia A desde el lado derecho, los valores de la función primero parece que están por aquí lejos, pero luego saltan hasta aquí y también se siguen acercando hacia 2. El límite significa que ignoremos lo que pasa por aquí. Significa que nos centremos en lo que pasa cerca de 2, pero en este caso a la derecha de 2. Entonces, de A, cerca de A, pero a la derecha de A. Pero en este caso entonces también da 2. Entonces, ¿eso significa que los límites laterales siempre tienen que dar lo mismo? No. En este caso dan lo mismo. Cuando los dos límites laterales dan lo mismo, el límite de la función existe y toma este valor. Si los límites laterales dieran diferente, entonces el límite no existiría. Vamos a repetirlo con la B, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer el límite cuando x tiende a B desde la izquierda y desde la derecha. Para ello vamos como antes a coger valores de x cerca de B desde el lado izquierdo de B. Cuando nos acercamos hacia B desde la izquierda, los valores de la función estarán por aquí. Se acercan hacia 3, perdón. Mientras que si cogemos valores de x que se acercan a B desde la derecha, los valores de la función vendrán por aquí. Se están acercando hacia 0. ¿Dan igual los dos límites laterales? No. Pues entonces decimos que el límite global, general, sin laterales, sin más y menos, no existe. Ah, vale, fácil. Bueno, no. Un poco más complicado. ¿Por qué? ¿Y qué ocurre en C? Si cambiamos todo por Cs, y hacemos exactamente lo mismo, aquí está C, izquierda de C, se acerca hacia 5. Aquí está C, derecha de C, no hay función. Si no hay función, no hay límite lateral. Para que el límite global exista, deben existir los dos límites laterales y deben coincidir, por tanto. La misma idea en estas funciones. Cuando nos acercamos hacia desde la izquierda, la función crece. Por tanto, el límite lateral izquierdo es más infinito. Cuando nos acercamos a f desde la derecha, la función crece sin tope, sigue creciendo por ahí. El límite lateral derecho también será más infinito. Si ambos límites
existen y coinciden, entonces el límite cuando x tiende hacia a de f de x existe y da infinito. Se pueden quitar estos máses de aquí. Pero habitualmente en contextos de límites los máses de los infinitos suelen dejarse para indicar que es el infinito de arriba, a no confundir con otras funciones que a lo mejor pudieran hacerse muy pequeñas, muy negativas. ¿Qué diríamos menos infinito? Esto para el apartado A. Para el apartado B tenemos que por la izquierda la función crece, más infinito. Por la derecha no hay función, el límite no existe. La manera abreviada de escribirlo es con una E mayúscula que se le existe tachada, no existe, y al no coincidir, entonces el límite general no existe. Observar que he borrado también los iguales, no es igual a no existe. Esto en el apartado B. El apartado C es similar, pero justo al revés. Es decir, para el apartado C tendríamos que este es el que no existe, que este sí existe y da más infinito, y al no coincidir el límite global tampoco existe. Tarea, deberes para mañana, página 218, ejercicio 62. Buen trabajo y mucha suerte.